En el corazón de la Sierra de Cádiz, a los pies del monte Albarracín, entre la frondosa vegetación y bañado por las cristalinas aguas de sus ríos, emerge un pueblo con alma de historia, un pueblo que un día decidió resistir y nunca ha dejado de hacerlo. En 1810, los vecinos de aquella pequeña villa se enfrentaron a las tropas napoleónicas. No eran soldados, ni contaban con un ejército. Eran hombres y mujeres del pueblo, armados solo con coraje, dignidad y amor por su tierra. Más de 2 siglos después, su espíritu sigue vivo. Cada mes de noviembre, las calles del Bosque vuelven al pasado para revivir aquellos días de lucha y esperanza. Recreación histórica Villa del Bosque. La historia de una historia. Todo parte de una idea. Una apuesta valiente de unas pocas personas que soñaron con traer al presente una historia olvidada. Empecé a darle vueltas a la idea de poner en marcha la conmemoración de un hito histórico importante para nuestro municipio, como era la declaración del pueblo como municipio independiente, asunto que ocurrió en el año 2011. Entonces, creí que era un hito importante para promocionar el pueblo también y para dar a conocer nuestra historia. Un periodo convulso, perdido entre archivos, que poco a poco dejaría al descubierto la crueldad de la invasión francesa y su paso por estas tierras. Y bueno, como historiador siempre me llama mucho la atención todos los periodos bélicos que ha vivido España, ¿no? Y me acuerdo que estábamos entonces, Antonio Ramírez, que era alcalde, nos convocó a una serie de gente, Antonio Domínguez, que era un investigador local, Pedro Andreu, Pepe Juárez, el recordado Pepe Juárez, y total, para una tormenta de ideas, que qué se podía hacer. Y por ahí empieza ya a surgir diferentes tipos de ideas, y una de ellas, que ya se estaba haciendo, ya estaba Algodonales haciendo su recreación, Grazalema ya había iniciado también la suya, pues una de las ideas fue el tema de la recreación. Entonces por ahí ya nos pusimos a investigar qué es lo que había sucedido realmente aquí. La documentación es muy parca, el archivo del Bosque, por ejemplo, está quemado, se quemó en el año 81, también lo quemaron los franceses, con lo cual la documentación era muy corta. Lo mismo pasaba en Grazalema, que se quemó en el 36, es decir, que teníamos poca, pero bueno, tirando de libros antiguos, tirando de documentación en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo Histórico Provincial, pues llegamos a ver que había enjundia, que podíamos sacar un artículo de ello. Y recuerdo que Antonio Ramírez nos propuso para un libro, a papeles de historia, de Ubrique, nos propuso celebrar bicentenario de lo que fue la Constitución de Cádiz, pero vista desde la Sierra de Cádiz. Y ahí surge el artículo que da pie a lo que es la recreación hoy en día. En el año 2010 se cumplían 200 años de un hito sin precedentes. El Bosque consiguió mantener su identidad como pueblo frente a las tropas francesas. Con uñas y dientes, con palos y hoces, sus habitantes defendieron sus tierras, su honor, su hogar. 200 años después, se buscaba una fecha para revivir aquel momento. Empecé a pensar en cuál sería la fecha más indicada para esa conmemoración, porque hay 3 años importantes. En el año 2010 fue cuando el pueblo del Bosque se levanta contra el invasor francés. En el año 2011 es cuando la Junta de Regencia, en vista de los méritos que había conseguido el pueblo del Bosque, pues le concede el privilegio de villaco en noviembre del 2011. Y ese privilegio de villaco, aprobado por la Junta de Regencia en Cádiz, lo ratifica en 2015 el rey Fernando VII. Entonces, ¿cuál era, digamos, la fecha ideal? En las 3 fechas se cumplían 200 años de un momento histórico, ¿no? Yo ya tenía decidido no volver a presentarme para alcalde en el año 2011 y bueno, digo, pues antes de irme de la alcaldía
quiero dejar esto puesto en marcha, porque igual los que vengan después, pues, en fin, dan otras prioridades o tienen otras cosas más importantes o menos importantes que hacer. Entonces decidí junto con mi equipo de gobierno, decidí hacerlo por primera vez en el año 2010. Una vez decidida, aquel pequeño equipo inicial, convencido de la importancia de rememorar la historia del bosque, se puso en marcha aún sin saber si contarían con el apoyo de las instituciones o de los propios vecinos. Hombre, en el tema local yo creo que fue un revulsivo, porque mucha gente no sabía ni lo que había pasado en el pueblo en cuanto a esa época, ¿no? A la época napoleónica, de cómo llegaron los franceses y de cómo llegó el pueblo, gracias a eso, a ser independiente. Nosotros habíamos pertenecido siempre a las 4 villas y gracias a esa lucha de las personas que formaron parte de aquel tiempo, pues lograron que hoy seamos un pueblo independiente. Por ejemplo, todavía Benamahoma sigue dependiendo de una de aquellas 4 villas, que no es que sea más ni menos, simplemente que te daba la libertad para ser eso, libre. Bajo esa bandera de libertad y valores nació lo que hoy conocemos como la Asociación Histórico-Cultural Villa del Bosque, cuya misión inicial sería dar forma a la primera recreación. Entonces empezamos como con una lluvia de ideas, qué haríamos, qué no haríamos, y se va concretando. Empezamos las reuniones a principios de 2009, o sea que Antonio se puso su tiempo. Y la verdad que según se iba sumando gente a aquellas reuniones, iban surgiendo ideas nuevas y ideas importantes. Entonces, pues así fue como nació, en el Ayuntamiento del Bosque, con Antonio a la cabeza y reuniéndonos en el Salón de Pleno una vez y otra vez y otra vez a lo largo de todo el 2009 y a lo largo de todo el 2010, hasta que surgió lo que hoy es el Bicentenario. Este Bicentenario llamó desde el primer momento la atención de Antonio Domínguez, quien hoy preside la asociación. Nunca se me va a olvidar el día que fui a lo de mi madre, abrí los platos de la cocina que tiene encima de la encimera y nunca me olvidé, me dijo mi madre, me dice, chico, van a hacer una recreación igual que la que hacen en Grazalema. Fueron las palabras que me dio mi madre. Le digo que sí, digo, ¿quién la está haciendo? Y dice, la está haciendo Jesús. Automáticamente fue salir de lo de mi madre y llamé a Jesús. Lo llamé, Jesús, ¿me enteró de esto? Sí. ¿Tú quieres salir? Digo, yo, claro. Yo siempre estoy metido en varias cosillas y digo, claro. Y a raíz de la primera recreación que se hizo, con ropas prestadas, con 4 cosas y demás, que para mí me la había llevado yo siempre porque para mí fue de lo más espectacular esa primera recreación. Y a raíz de ahí, me acuerdo perfectamente las personas que eran Antonio Ramírez, Paco Marchante, José Antonio Vázquez y Jesús Román. En la puerta de la Plaza del Duque, y hablando les digo, esto no puede quedar en manos del ayuntamiento, pero no porque sea en manos del ayuntamiento, sino porque esto es el propio pueblo el que se tiene que encargar de organizar esto, para que nunca se pueda perder, que lo coja el propio pueblo el que lo gestione y lo esto. Por entonces Antonio Ramírez era alcalde, digo que para adelante, que el apoyo total, que íbamos para adelante, y esos son los orígenes. Duro, durísimo, muchos viajes, papeles para atrás de su delegación de aquí para allá, pero se consiguió. Se hizo la recreación. Como presidente fundador aquello fue los primeros años, era un caos, pero había una cosa que nos podía, que era ilusión, mucha ilusión. Una ilusión que pronto se materializó en aquella primera recreación. El primer Bicentenario fue algo increíble. Vamos a ver, primero, no teníamos con qué compararlo, evidentemente, pero fue un esfuerzo titánico. Porque empezamos de la nada, empezamos de cero, todo el mundo empezó de cero. Jesús empezó, bueno, Jesús ya estaba bastante preparado, pero empezó a profundizar en la historia. Siempre que se rescatan los hechos históricos y en este caso se pone en valor a través de una recreación, lo que hacemos es transmitir a las generaciones que están ahora y a las que puedan venir qué pudo pasar en aquella época. Lo están viviendo, es una clase de historia en vivo. Es como sumergirte, tener una máquina del tiempo y volver a aquella época que recreamos. Nosotros hacemos periodo napoleónico, pero hay otras recreaciones como la de Urique, por ejemplo, que hace época romana o época medieval, como serían los moros y cristianos.
Claro, cada uno metido en su papel, con su indumentaria, bien vestido, con los objetos de la época, pues hace que la gente, y sobre todo los más pequeños, que es lo más importante, se sumerjan en nuestra historia, en la local. Contar esa compleja historia no sería fácil. Hacían falta escenas, protagonistas, guiones, vestimentas ambientadas en la época, actores principales y secundarios, pero sobre todo, alguien capaz de dirigir esta gran obra que se desarrolla a lo largo de todo un fin de semana. Es gente humilde, sencilla, gente del campo, y no representamos ningún problema para sus tropas. Pedro, que tiene una imaginación increíble, empezó a imaginar y a montar imaginaciones. Antonio no paraba de dar caña a todo el que se le atravesaba en el camino, y cuando conseguimos poner eso en pie y salí por primera vez a las calles, aquello fue apoteósico. Y mira que teníamos, comparado con lo que hay hoy, pocos medios, no demasiada información, pero teníamos una gran ilusión y muchas ganas de tirar para adelante. Yo me acuerdo que en esos primeros años vinieron a ayudarnos la gente de Algodonales, sobre todo en la parte de los franceses estábamos escasísimos, y ahora fíjate, ahora son los franceses del Bosque los que van a ayudar a montones de recreaciones de otros sitios. Año tras año, tanto la recreación como la asociación fueron creciendo. Crecieron los escenarios, los trajes, los personajes, el público, pero también creció la responsabilidad. Antonio Ramírez, pues después de todo y sin hablar nada, me dice: Pedro, yo quiero que seas tú el que dirija esto. Y ya me quedé yo con bastante preocupado, porque sabía que era un trabajo bastante complicado. Y bueno, y me lancé y dije que sí. Y nada, entonces tuvimos que empezar de cero. Y empezar de cero pues significa, lo primero, qué historia es la que vamos a contar, cómo la vamos a contar, qué elementos podemos utilizar, por ejemplo, de música, la música que nos acompañe, que para mí siempre ha sido una de las cosas principales, porque ambienta. Escuché tanta música buscando para que ese momento realmente le llegara a la gente. Tuvimos que empezar de cero, y entonces significaba el intentar que viniera gente a colaborar con nosotros. Había que buscar el material necesario y luego algo muy importante, que todo eso ajuste, no que sean cosas sueltas, sino que lo que contamos nosotros es una historia que, según parece, es más o menos real. Ocurrieron esos hechos, incluso lo tenemos desde que empezamos el primer día, el viernes, hasta que terminamos. Cada una de esas cosas que sucedieron están ordenadas cronológicamente, y entonces, claro, tuvimos que buscar pues todo eso, ¿no? Y luego la gente, muchas de ellos no habían hecho nunca ningún tipo de teatro, y entonces el meterlos en esa dinámica, pues también la gente participó, lo hizo con mucha ganas, con mucha ilusión, y fuimos creciendo poco a poco. Y al ir creciendo, pues se le veía que eso podía llegar a un fin, ¿verdad? Ya no bastaba con mantener viva la ilusión. Había que organizar, coordinar, ensayar, investigar, cuidar cada detalle histórico. El pueblo entero se convirtió en un gran equipo, donde cada persona tenía un papel que cumplir. Después, la primera recreación, pues la verdad es que costó mucho trabajo, porque era algo nuevo para todo el mundo y habíamos pocos socios en un principio, y la primera pues nos llovía muchísimo cuando salimos a la calle, pero la vivimos con mucha ilusión, muchas ganas, y para mí fue una de las mejores, la primera.
yo lo que valoro más de esa época fue el grupo de personas tan generosas. Es increíble cómo la gente se vuelca con la recreación, da su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, dejar todo para regalar tu tiempo, eso es lo más grande. Y después la capacidad de trabajo de algunas personas. Mucho trabajo hay, porque la verdad que cuando empieza ya llegando septiembre empezamos a hablar sobre la recreación, empezamos a decir, bueno, nos tenemos que empezar a reunir, tenemos que vernos la directiva para hablar del cartel, de lo que es las escenas, de cómo ponemos en pie la siguiente edición. Y la verdad es que hay mucho esfuerzo por parte tanto de la directiva como de los socios, porque eso no es de un momento a otro, eso tiene su trabajo, sus ensayos, el contar con la gente, nos quita tiempo de otras cosas que como creo que como gusta y como te entusiasma, pues por eso participas y dedicas tiempo a ello, vamos. Más medios, más preparación, más esfuerzo, pero también más orgullo, porque cada nueva edición era una prueba superada, un homenaje compartido por la asociación y por los vecinos del Bosque. Y ya no era, ya queríamos tener los trajes conforme a cómo iban, las instrucciones tal como iban, la gente que iban de guerrilla que fueran bien vestidos. Claro, todo eso te da un plus de calidad, después te van llamando a diferentes localidades, porque también a lo mejor recrean su parte y eso ya te da eso, te da mucha más vida. Y también la gente, como se volcó la gente con la recreación. El primer año yo me acuerdo cuando se organiza la recreación, tirando de muchos colectivos, tirando del colectivo de mujeres y demás, hasta que podemos poner en anda la recreación. El primer día nos llueve una barbaridad, y sin embargo el segundo fue un espectáculo. Pero un espectáculo, y eso claro, eso hizo ya que los siguientes años se fuera haciendo y cada vez más grande. Yo no he visto el Bosque con tanta gente ni en la feria de San Antonio, aquello era una locura. Esto también es economía para un pueblo, es economía, es proyección y claro, a todos los sectores nos interesa mantener la estructura de lo que es la recreación. Y es que la recreación histórica Villa del Bosque se ha convertido en una de las citas ineludibles del calendario cultural de la provincia e incluso más allá de sus fronteras. Soy Andrés Ortiz de Zárate, conocido como el Pastor. Estoy aquí para pediros vuestra ayuda en la lucha contra el invasor francés. Porque ofrece mucho más que historia. Es una experiencia integral que abarca gastronomía, naturaleza, ocio y emoción. A lo largo de los años se ha ido perfeccionando. Primero, en todos los aspectos históricos. Esta asociación está basada en una historia real, indudablemente alguna que otra escena tiene un poco de imaginación o fantasía, pero sigue una línea histórica. Por lo tanto, a lo largo del tiempo que se ha conseguido que el uniforme francés sea exactamente una copia literal del histórico uniforme francés del ejército que llegó a este pueblo. Se ha conseguido que los trajes de mujeres, hombres, campesinos, etcétera, corresponda a la época, en colores, en diseño, se ha avanzado muchísimo. Los distintos cuadros que se montan son cuadros reales. Se ha enriquecido mucho, por ejemplo, añadiéndole figuras como por ejemplo el pastor, que está casi desde el principio, pero no desde el mismo principio. Pero si algo hace verdaderamente especial a este evento, son sus gentes. Ellos son el alma de la recreación, y eso se nota, se palpa, se vive. Ese ambiente de unión que solo los pueblos auténticos son capaces de generar. Hemos conseguido en estos años de crear una familia. No es de sangre, pero una familia. Hemos creado unos vínculos especiales porque que no se nos olvide que recrean desde niños súper chicos, con meses, a personas con mucha edad, de mucha edad. Y es una cosa que yo siempre me siento muy, muy orgulloso de eso. Que antiguamente jugábamos al fútbol en el colegio y ahora juegan en el patio del colegio, juegan a los guerrilleros contra los franceses.
esa convivencia también entre todas esas edades y la convivencia también entre hombres y mujeres, pues es algo muy positivo para nuestro pueblo. Nos conocemos mucho porque somos vecinos y tal, porque somos del pueblo, pero además de eso somos compañeros, somos amigos y participamos en cosas comunes, y todo eso pues genera pues todavía mayor unión entre los pueblos, ¿verdad? Lo han tenido claro que tenemos que trabajar con los más pequeños. El otro día estaba repasando en uno de los discos duros, estaba repasando fotos del principio de 2010, 2011, y yo veo caras de niños que ahora están ya como tíos como Castillo, que están recreando a la vera de los más veteranos. Muchos de los veteranos se han retirado ya por diferentes cuestiones, pero esta gente viene empujando fuerte. Y aquellos que se han retirado, los que hoy no pueden estar o los que tristemente nos dejaron para siempre, permanecen en el corazón de la asociación. Son y serán siempre parte de esta hermosa historia. Desde primerísima hora, que ha habido mucha gente, hay familias enteras que hoy en día no están en la recreación por motivos varios, hay gente por motivos laborables, gente que han decidido tomar descanso, pero vamos, conmigo siempre me voy a llevar yo conmigo que una de las mayores satisfacciones que he tenido yo dentro de la recreación ha sido de coincidir con Salvador González, que fue nuestro primer presidente de honor, que fue socio fundador porque estuvo desde primera hora, y tengo, es que mira, me emociono y yo siempre voy a tener una espinita con él, que fue cuando me dijo: no me quiero morir sin verte de presidente, y el pobre se murió y no me pudo ver la segunda vuelta cuando vine de presidente. Y me hace pintura y es igual, ¿eh? Mira, tú mismo lo puedes ver. Esto supone para el pueblo un beneficio grande y además una propaganda muy buena. Mucha gente que viene de fuera, hasta de Valencia, de Madrid, de todos lados. Y el que viene una vez, no viene una vez, viene las 7 veces. Bueno, es lógico que me acuerde de mi padre, que era el cura de nuestra recreación, que fue, bueno, siempre el estandarte, porque para él la asociación era vida, y a él le dio mucha vida recrear, porque él nada más él sabe que tenía que venir a los ensayos, el tiempo previo el durante, él ve que toda la familia participábamos en ello, como desde nosotros, su hijo, hasta su nieto, su mujer. Bueno, me acuerdo muchísimo de él, no lo voy a olvidar nunca. Cuando estoy recreando, cuando estoy arriba, está siempre presente. Es una anécdota que la contó 1.000.000 de veces, pero es que él iba de cura, él hacía el papel de cura, que los primeros años no lo hacía, que él iba de guerrillero, pero como es normal, a dar de mano. Y hay pueblos los que hemos ido que llegaron a preguntarle que si era cura de verdad. Es que parecía un auténtico, se metía tanto en el papel. Cuando nosotros en la puerta de la iglesia hacemos la cena en el que vamos a fusilar a la gente del pueblo, él salía como cura a defenderlo y a nosotros nos intimidaba. Estamos hablando de un batallón francés, pero vale, que estamos recreando, que estamos actuando, pero es que nos intimidaba. Se liaba a pegarnos voces y con la cara de cencaque, que no te atrevías ni a cogerlo, ni a hacer el papel, en fin, que era coger y empujarlo, zamarrearlo, era imposible. Esta historia no se habría escrito sin ellos, sin los que alzaron escenarios y banderas, sin los que ensayaron las escenas o acompañaron con un simple aplauso. Gracias a la labor de un numeroso grupo de vecinos del pueblo, se puso en marcha y se está manteniendo a lo largo de los años, cosa que es importante porque estas cosas conmemorativas, la verdad es que atraen a gente y educan, digamos, en la historia a los más jóvenes. Se está incorporando, de cara al futuro, se está incorporando
muchos chavales jóvenes, se hace ya incluso una recreación infantil, y esa recreación infantil va aportando a la recreación adulta, digamos, pues nuevos personajes, nuevas personas que en el tiempo irán manteniendo esta conmemoración. A todos los que en mayor o menor medida han formado parte de alguna de sus ediciones, a quienes soñaron, creyeron y resistieron, gracias. Y se convirtió en el mes más fuerte, por encima de la propia feria del pueblo. Es el mes más fuerte. Y la verdad que es un tirón, un atractivo tanto económico, social y demás en el pueblo. Un pueblo como El Bosque, de 2000 habitantes, que llega a meter a la cantidad, los miles de personas que mete, la verdad que no deja de ser para nosotros mismos un orgullo. Porque recuerdo que ni somos profesionales, ni nadie cobra por hacer lo que hacemos, y al fin y al cabo el que se beneficia es el pueblo, y es la imagen del pueblo. Gracias por convertir una idea en patrimonio. Gracias por hacer de la memoria un acto de unión. Y gracias por demostrar que cuando un pueblo se une, ninguna historia se olvida. Más de 200 años después, El Bosque sigue siendo tierra de resistencia. Un pueblo que lucha, que crea y que nunca, nunca se rinde. Una historia de ayer que sigue viva hoy y que seguirá viva mientras haya un bosqueño dispuesto a recordarla.